Bienvenidos a otra clase de construcciones metálicas y de madera de la Facultad de Ingeniería de la UNE. En el día de hoy veremos un ejemplo de cálculo de una columna extendida con un arriostramiento interior con presillas clavadas. El ejemplo es el siguiente. Tenemos una columna de 3 metros de altura con sus vínculos empotrado articulado con una carga de 60 kilonewtons. La carga es una carga resultante de las acciones de sobrecarga y peso propio. Y el viento descarga la estructura, por lo tanto no se considera. La madera que se utilizará es madera cerrada de pino paraná, clase de resistencia 2, y se colocarán presillas de la misma especie clavada con clavos de acero F24. Para las condiciones de la vida útil de la columna se armará con la madera en estado seco, colocada en un clima protegido interior, protegido de la humedad, con temperaturas que están en el rango entre 40 y 52 grados. Aquí podemos ver la sección que utilizaremos y la nomenclatura que utilizaremos. Tenemos el eje MM, que es el eje material, y el eje II, que es el eje ideal. También tenemos el eje I11, que corresponde a la sección crítica, a la inercia crítica con respecto al pandeo de uno de los cordones actuando como solos, como únicos. Cada cordón tiene una altura D y un ancho T. Y tenemos la extensión, la separación que hay entre los dos cordones, denominado A. Muy bien. Para el predimensionado vamos a ocupar esta fórmula que, que tiene esa forma simple porque los miembros de esa fórmula deben ser ingresados en, eh, en las unidades que se indican. Eh, la carga debe ser ingresada en toneladas, la luz de pandeo debe ser ingresada en metros y el número de secciones componentes en este caso es 2 y nos dará la inercia con respecto a este eje 1,1, que es el eje particular o propio, crítico con respecto al pandeo, como dijimos recién. Eh, de acuerdo a la normativa, nosotros vamos a guiarnos por lo que es el artículo 333. Este es el artículo 333 que da los lineamientos y las disposiciones para el dimensionamiento de columnas extendidas que tienen arrastramiento interno, ya sea por separadores o por presillas. En este artículo están esta serie de condiciones en donde la primera que debemos considerar es que dice que los miembros compuestos son articulados en ambos extremos. Eso no quiere decir que si en la realidad la columna no es articulada, debemos articularla, sino que a los efectos del cálculo, cualquiera sea la condición de vínculo, debemos considerarla como articulada para ponernos en las peores condiciones. Otra cosa que debemos tomar nota es que la distancia libre, límite libre entre los cordones, cuando se tratan de presillas laterales, A debe ser 6T como máximo. Y luego, otra cosa que debemos tomar nota es que la altura de la presilla, o como se nomencla aquí, LPR, debe ser mayor o igual a 2 veces la distancia libre A. La distancia libre A es esta distancia que marcábamos antes.
la longitud de la presilla es esta altura que estamos marcando aquí. Otra cosa que debemos tener en cuenta con respecto a esto es que hay una serie de esbelteces que debemos respetar. Con respecto al eje material, el reglamento nos dice que la esbeltez o la relación L sobre D, que es la esbeltez propia de uno de los cordones, no debe ser mayor a 50, y que la esbeltez mecánica efectiva con respecto al eje Y, que es este parámetro lambda sub IF EF, ya veremos cómo se determina este valorcito, no debe exceder el valor de 175. Entonces, volviendo al predimensionamiento, dijimos que la carga debe ser ingresada en toneladas. Entonces 60 kN son 6 toneladas, y la luz de pandeo, a los efectos de nuestro cálculo, la tomaremos articulada, por lo tanto es igual a la altura de la columna, 3 metros. Haciendo la cuenta nos da esa inercia que nos da la fórmula, 270 centímetros a la cuarta. Muy bien, como ahora necesitamos definir, para poder despejar los parámetros geométricos de la sección, necesitamos definir una relación D sobre T. Vemos que esta cara del cordón, la cara que representa T, debe ser una cara amplia, porque necesitamos colocar los clavos, los cuales necesitan bastante lugar. Entonces vamos a definir una relación baja de D sobre T. Reemplazando en la fórmula de la inercia de este eje I11 y despejando, obtenemos que T nos da como valor mínimo o necesario para cumplir con esta fórmula 6,34, y D es el doble, y terminamos adoptando, según escuadrillas comerciales, D igual a 5 pulgadas, que son 127 milímetros, que cumple con la relación que habíamos tomado nota antes, con la esbeltez propia del cordón menor a 50. T se adopta en 2,5 pulgadas, y la extensión A la debemos tomar según lo que marcaba el reglamento, igual a 2T, es decir, 5 pulgadas, 127 milímetros. Con respecto a la extensión, nosotros habíamos visto que para columnas con separadores tenemos relaciones bajas de extensión. Por lo general va entre A igual a T y A igual a 3T. Es decir, que nosotros estaríamos quizás más en el caso de una columna con tacos que en una columna con separadores, pero bueno, muchas veces se necesita esta tipología y se la utiliza. Cuando la verificación según el eje inmaterial nos pida, es decir, necesitemos mayor inercia en el sentido del eje inmaterial, debemos aumentar la extensión. Entonces podemos ir a un caso de una columna con presillas laterales, o eventualmente, si la extensión es más grande, con un arriostramiento en celosía, es decir, con tablas dispuestas en diagonal. Muy bien. Para el predimensionado de la presilla vamos a adoptar el espesor mínimo que marca el reglamento, que es 1 pulgada, 25,4, y como habíamos leído, la altura de la presilla como mínimo es 2A, es decir, 10 pulgadas, 2 por 5, 254 milímetros. Estas serán las predimensiones que utilizaremos tanto para la sección como para la presilla. Ahora debemos hacer la verificación a la compresión. En la verificación a la compresión, lo primero que necesitamos saber son los valores de diseño de referencia que están en el suplemento 1 del reglamento.
Vamos a ir al suplemento 1 y vamos a la tabla S1113 que nos da los valores para madera cerrada de pino Paraná, clase de resistencia 2, y tomamos el valor de la compresión paralela a la fibra, 6,3 newton por milímetro cuadrado, y el valor de mínimo, que es 4900 newton por milímetro cuadrado. Entonces, volviendo aquí los tenemos, debemos ajustarlo. Para ajustar la tensión de compresión, si vamos a la tabla 431, vamos a encontrar aquí en este renglón, vamos a encontrar que para ajustar la tensión de compresión paralela a la fibra, debemos usar el factor de duración de cargas, el factor de servicio y el factor de temperatura, y además el factor de estabilidad lateral de los miembros comprimidos o el coeficiente de pandeo. Mientras que para ajustar el módulo de elasticidad necesitamos utilizar el coeficiente de servicio y el coeficiente de temperatura, los factores de servicio y temperatura. Entonces, para el factor de duración de la carga, siempre debemos utilizar la carga de mayor duración para ver el valor, digamos. Por ejemplo, si tuviéramos una carga de nieve, nuestro coeficiente de duración sería 1,15, aún si tuviéramos peso propio y sobrecarga de uso. En nuestro caso, el coeficiente de duración va a ser 1. Aquí se saltó la tabla, pero a ver, un minuto. Aquí, esta tabla, esta es una duda que se ha consultado muchas veces. Esta tabla sirve para aquellos casos en los cuales no estemos trabajando con una madera en estado seco, es decir, estemos trabajando con madera en estado verde, y cuando no esté protegido, cuando la estructura que estemos calculando, el miembro estructural que estemos calculando, no está protegido de la humedad. En los casos de que esté en estado seco y protegido de la humedad, C sub m es igual a 1. Es decir, la tabla esta no la utilizaríamos. Muy bien. Ahí vamos al factor de temperatura, en el cual debemos tener cuidado porque en el entorno de 40 y 52 grados, para ajustar el módulo de elasticidad, el valor es 0,9, y para ajustar el valor de la compresión paralela a la fibra, el valor es 0,8, es decir, son valores distintos. Entonces, volviendo aquí, el valor de C sub P aún no lo podemos determinar, entonces calculamos esta tensión F asterisco C, que es la tensión ajustada por todos los factores excepto por C sub P, y este valor nos da 5,04. E mínimo si lo podemos ajustar, Cm es igual a 1 y C sub T, como dijimos, era igual a 0,9. Eso me da que el prima mínimo es 4410. Muy bien. Para la determinación de C sub P, el reglamento nos dice, esto está en la página 33, que describe el factor de estabilidad lateral del miembro comprimido. Nos dice que para determinar el C sub P según el eje material se debe utilizar la expresión 332-1, que ahora la veremos, haciendo K sub F igual a 1. Mientras que para el cálculo del factor C sub P para el pandeo con respecto al eje Y se debe utilizar esta expresión que está acá, que es la que nosotros conocemos. La otra, la 332-1, es la misma, solamente que afectada a este coeficiente K sub F, y era la expresión utilizada para aquellas columnas en contacto continuo en toda su longitud. Es decir, con las piezas en contacto continuo en toda su longitud.
Entonces, algo que olvidé mencionarles, ay, es que esta tensión de Euler, en esta expresión, se determina con la fórmula de Euler. Esta es la fórmula de Euler con este valor 0,822 que corresponde a un cierto coeficiente de seguridad que se le pone. Pero esta es la fórmula de Euler, es una tensión, esta es una esbeltez y este, como les dije, es un coeficiente de seguridad. El valor de C en este caso es 0,8 porque es para madera cerrada. Muy bien, volvemos aquí. Se determina la tensión a la compresión según Euler con la formulita que hablábamos. LE es la longitud que habíamos dicho que debía ser tomada como articulada, por lo tanto son 3000 milímetros dividido 127, que es la altura de uno de los cordones o de ambos cordones, y hecha la cuenta nos da 6,496. Luego debemos hacer ciertos cálculos parciales para poder determinar esta fórmula de acá. Entonces vemos que este término está en todo, que esta división, esta relación está en todos los términos. La calculamos, 1,289, como dijimos C era 0,8 para madera cerrada, y luego calculamos cada uno de los términos por separado. 1 más 1,289, que es esta relación, dividido 2 por 0,8 me da esto, 1,431, y hacemos este término de acá, porque vemos que este término es igual a este término, solamente que este está elevado al cuadrado. Entonces calculamos este término de acá, 1,289 dividido 0,08 me da 1,611. Y luego calculamos el C sub P, el coeficiente o el factor de estabilidad lateral del miembro comprimido, con esta misma fórmula, solamente que hemos reducido a números, lo cual nos da 0,77. Esto no nos indica nada porque todavía debemos determinar el pandeo, el coeficiente de pandeo según el eje inmaterial o ideal, y el menor de los dos será el C sub P, que corresponde aplicar a la tensión F asterisco C que habíamos determinado. Recuerden que esta F asterisco C era la tensión ajustada por todos los factores excepto por C sub P. Muy bien, volviendo aquí, les recuerdo que el factor C sub P para el pandeo según el eje I sub I se hace con esta expresión, pero con la salvedad de que la tensión de Euler no se calcula con la fórmula anterior, sino que se calcula con esta fórmula de aquí. 9,86 multiplicado por el E' mínimo y dividido por la esbeltez mecánica efectiva elevada al cuadrado. La esbeltez mecánica efectiva es la esbeltez que tiene en cuenta la elasticidad de los medios de unión y de la forma de unión y de la forma de arrastramiento interno. ¿Cómo se determina esto? Con una suma geométrica que tiene en cuenta este lambda sub i elevado al cuadrado más un factor psi multiplicado por la esbeltez propia del cordón elevado al cuadrado. Aquí lo que hay que marcar es que este valor es la esbeltez teórica considerando la sección como si fuera una sola cosa sólida, y que la esbeltez del cordón es la esbeltez que tiene como valor único, y que hay que tener en cuenta que sea cual sea la esbeltez del cordón, como mínimo debe ser considerado el valor igual a 30. El factor psi, ahora lo veremos, ya veremos cómo se determina. La esbeltez ideal, la esbeltez teórica es la longitud o la altura de la sección
dividido el radio de inercia, la fórmula de una esbeltez. Esto que vemos aquí es la inercia, el radio de inercia. Entonces, para determinar el radio de inercia, la inercia de la sección se puede determinar de esta manera, o se puede utilizar teorema de Steiner, da lo mismo. El área total es el área, dos veces el área de cada uno de los cordones, y esta fórmula que está acá es la esbeltez del cordón, es decir, como miembro único, que nos dice el reglamento. En esa serie de condiciones también estaba esta fórmula, en la serie de condiciones y disposiciones que teníamos en el reglamento, también estaba esta fórmula y nos decía que este valor como límite debe ser 60. Entonces, a ver si nos ordenamos, el valor de la esbeltez de los cordones debe variar entre un mínimo de 30 y un máximo de 60. El valor psi que se veía ahí está hoy. El valor psi que se veía está en esta tabla de acá, que fíjense, dice dispositivo de vinculación, ya sean separadores o presillas, y de acuerdo al medio de unión tenemos un coeficiente psi. De esta tabla podemos inferir una pequeña cosa, que para presillas laterales el reglamento no considera ni bulones ni barras roscadas como medio de unión, solamente considera clavos y tirafondos, o un adhesivo estructural, una cola. El coeficiente en este caso es igual a 6. Muy bien, vamos a determinar todo lo que acabamos de leer en el reglamento. Vamos a calcular como primera instancia la esbeltez teórica, por lo tanto calculamos la inercia. Aquí está la inercia, 151.751.040 milímetros a la cuarta. El área total, 16.000 milímetros cuadrados, 16.129. Luego la inercia, el radio de inercia, perdón, es 97 milímetros, y tenemos que la esbeltez ideal es, o la esbeltez teórica, es 3000 sobre 97 igual a 30,93. Luego, para determinar la esbeltez del cordón, debemos adoptar este valor longitud interior, que era la distancia que había entre los ejes de presillas, es decir, en cuántos campos subdividíamos la columna. Hemos elegido, recordemos que como mínimo tenemos que tener arriostramientos interiores por lo menos en los tercios de la longitud, es decir, dividir la columna en 3 campos. Nosotros hemos elegido dividirlo en 6 campos, dividirlo en sextos, perdón. Eso nos da 500 milímetros de distancia entre ejes de presillas. Luego, calculada la fórmula de la esbeltez del cordón, que es 3,46, esa distancia dividido t, nos da 27,24. Cumple con ser menor que 60, pero recordamos que debemos considerar como valor mínimo igual a 30 en el cálculo. Por lo tanto, la esbeltez mecánica efectiva es el lambda teórico que habíamos calculado antes, 30,93 al cuadrado, más 6, que era el valor de xi, por 30 elevado al cuadrado. Eso nos da 79,73, que es menor a 175, que era uno de los límites que habíamos marcado al comienzo cuando estábamos viendo las cosas que tomábamos nota para la resolución.
Vamos a hacer el cálculo de la tensión de Euler. Es sencillo, nos da 6,84. F asterisco C es 5,04. Entonces esta relación nos da 1,351. Hacemos lo mismo que hicimos antes, sacando cálculos parciales. Esto nos da 1,473, 2,17 el cuadrado, y el último término es 1,696. Calculado el C sub P para el eje inmaterial, nos da 0,785. ¿Esto qué nos indica? Que según el eje inmaterial, nuestra sección está en mejores condiciones que con respecto al eje material, según lo que vemos aquí. Por lo tanto, el C sub P definitivo va a ser 0,77, que corresponde al eje material y al mínimo. Entonces, para obtener la tensión ajustada, multiplicamos por 0,77, nos da 3,88. La tensión de trabajo es la carga dividido el área total, nos da 3,72, que es menor que 3,88. Estamos en buenas condiciones. Aquí está lo que les decía antes, que los cordones se encuentran vinculados en los extremos y en los puntos intermedios ubicados en los tercios, es decir, se definen tres campos, y la esbeltez individual debe ser 3,46 L interno sobre T menor que 60. Muy bien, habíamos tomado nota que en el caso de presillas, la altura de la presilla debía ser 2 veces la distancia libre. Entonces, volviendo aquí, vamos a la verificación de la presilla. Para la verificación de la presilla debemos de calcular los esfuerzos que se ocurren entre las presillas. Cuando ocurre un fenómeno de pandeo en una pieza compuesta, aparece un corte ideal, que sería este valor que está acá, efectivo, que está ubicado en el baricentro de la sección. Luego, ese valor, para materializarlo en algún lado, lo dividimos por la mitad, porque tenemos dos cordones, y esta cupla que está aquí forma un momento cuyo centro está aquí, en el nudo, en el eje de la presilla. Por lo tanto, la presilla deberá reaccionar con un cierto B interior. Recordemos que este dibujo que estamos viendo aquí es como que nosotros cortáramos la sección en el plano MM, es decir, en el eje de simetría, en el baricentro de la sección. Entonces, cuando vayamos a calcular las presillas, deberemos luego desdoblar ese B interno que está en el baricentro de la sección a un lado y al otro, a donde están efectivamente las presillas, es decir, que lo debemos dividir por 2. Estas son las fórmulas. Esto que estábamos viendo es lo que está aquí, en este gráfico. Esto es 0,5 de L interior, y 0,5 es como que se extracta un recuadro, se hace un diagrama de cuerpo libre de un recuadro que incluya una presilla de manera equidistante. Entonces, para obtener el B interno es sencillo, porque es equilibrar el momento que produce esta cupla, BI efectivo por L interno es la cupla, equilibrado por otra cupla o por otro momento que es B interno por A sobre 2, es decir, está en el baricentro hasta la mitad, más T sobre 2. Como esto es B sobre 2
y esto es A más T sobre 2. Los números 2 se simplifican y queda esta fórmula de aquí, que está en el reglamento.